Me sentó y me dijo, mira Ale, tú tienes tu pierna, pero va a ser inútil. Tú no vas a volver a caminar. ¿Nos puedes narrar un poco todo lo que fue este accidente? Atravesé una puerta de vidrio y una vez atravesado el vidrio me corté el nervio ciático y la femoral. Si uno se corta la femoral, se puede desangrar en menos de 3 minutos. Llegué desangrada a la clínica y estuve en coma una semana. Y cuando me quitaron el yeso me acuerdo ver la pierna supremamente seca y las cicatrices, yo solo veía las cicatrices y yo decía, qué asco. Nadie me va a querer así, ya no más. Déjenme mi piecito chueco o córtenmelo. Ya, más fácil. Por más de que mi terapeuta me diga o los médicos me digan, no puedes trotar, yo lo voy a hacer. Me dijeron, no vas a volver a caminar y ahora es como, pues ahora mi vida es esto. Los ultramaratonistas que se pegan 120 kilómetros, ¿tú crees que eso es cuerpo? Eso es mente, eso es pura cabeza. Somos mucho y a nosotros se nos olvida lo que somos. Y no se nos puede olvidar, somos mucho más. Y yo no soy mi accidente. ¿Cómo haces para mantenerte en esta primera mentalidad y no en la mentalidad de víctima? Yo creo que es como el juego de... Me encanta la historia de Aleja, no solo porque sea mi amiga, sino porque nos recuerda cómo a través de la actitud y la perseverancia, la resiliencia, se puede construir una vida distinta y superar los obstáculos que te pone la vida. Es impresionante ver cómo Aleja, después de todos sus accidentes y lo que le pasó, construyó su carrera como entrenadora y ahora su vida se dedica a eso. Así que si tú también quieres construir una vida así de distinta, quédate hasta el final. Ahora, cuando hablamos de construir con solidez, no solo nos referimos al cuerpo o la mente, también hablamos de los espacios que nos rodean. Por eso, antes de profundizar en la historia de Aleja, quiero invitarte a que tú también construyas tus metas en la versión número 26 de Expo Camacol. Del 26 al 29 de agosto, Plaza Mayor de Medellín se convierte en el epicentro de la construcción, la ingeniería, la arquitectura y el diseño. Habrán más de 500 expositores nacionales e internacionales, agenda académica, ruedas de negocios y networking para fortalecer tus alianzas estratégicas. Si eres constructor, ingeniero, arquitecto o apasionado del diseño, esta cita es imperdible. Y ojo, si consigues tu entrada antes del 30 de abril, tienes un 50% de descuento para ingresar los 4 días de la feria. No dejes pasar esta oportunidad. Asegura tu lugar en expocamacol.com o en el link de la descripción. Ahora sí, comencemos con el episodio. Aleja, el ejercicio sin duda es una parte muy importante de tu vida hoy en día, así que ¿por qué no nos cuentas qué significa el ejercicio para ti? Para mí el ejercicio, y suena muy cliché, pero para mí es vida. O sea, para mí, si bien en algún momento lo hice por un tema físico, para mí se convirtió en el poder tener un futuro, el poder ser viejita y poder pararme. Si bien cuando chiquita hice 1.000.000 de deportes, hice desde equitación hasta tiro al arco. Hoy en día, pues hace unos años fui triatleta, nadadora en aguas abiertas. Me encantan las pesas, descubrí las pesas gracias a la pandemia y a que tuve un tema de salud. Después, además, decidí enfocarme en esto en mi vida, entonces llevo trabajando en el fitness 7 años y acabo de llegar de Bali, de una certificación de yoga, y además de eso también me certifiqué como entrenadora personal, porque para mí, primero el conocimiento es poder, y si para mí el deporte es vida y tengo conocimiento sobre esta vida, como este poder que tengo de no solo yo saberlo y entenderlo, sino poder enseñarlo y hacer que la gente entienda que el ejercicio es mucho más allá de los cuadraditos, que hoy en día se habla mucho más, pero para mí el deporte es vida y para mí el deporte es fuerza y para mí el deporte es mental, o sea, para mí es fortaleza mental. Y admiro muchísimo a todos los deportistas y atletas. Toda esta relación con el ejercicio, pues digamos que se fue forjando a lo largo de tu vida, pero no siempre fue así. Tú tuviste un accidente a los 6 años en donde te dijeron, Ale, puede que no vuelvas a caminar. ¿Nos puedes narrar un poco todo lo que fue este accidente? Sí, efectivamente tenía 6 años y fue en la casa de una amiga, niñas jugando, y empezamos a jugar a la lleva y una de ellas empezó a hacerle cosquillas a la una a la otra y a mí pues me persiguieron y atravesé una puerta de vidrio. Obviamente todo esto fue nada intencional, fue un accidente.
Y una vez atravesado el vidrio me corté el nervio ciático y la femoral, que dice la ciencia y los médicos que si uno se corta la femoral, se puede desangrar en menos de 3 minutos. Efectivamente, yo llegué desangrada a la clínica y estuve en coma una semana. En esa semana le dijeron a mi mamá, el mejor diagnóstico es que Alejandra va a perder la pierna. Esto obviamente llevó a decisiones muy difíciles de parte de la familia, como que iba a pasar, porque además yo quedé sin oxígeno como 1 minuto y medio, entonces también era como si Alejandra se levanta, además cómo va a quedar. Y después me levanté, pues fue una cirugía de 17 horas, lograron salvarme la pierna. Y el médico, que lo amamos, pero al mismo tiempo fue bien tosco y bien crudo, me sentó y me dijo, mira, yo tenía 6 años. Además, como que yo miro hacia atrás y yo nunca entendí como el poder de las palabras en su momento. Entonces me sentó, que creo que eso fue muy bueno, como yo no haber entendido ese peso. Y fue que me sentó y me dijo, mira, Ale, tú tienes tu pierna, o sea, mírala, quedó tu pierna, pero va a ser inútil. Tú no vas a volver a caminar. Y vuelve y juega, como que yo entré niño, siendo niña, pues como esta inocencia de, como así que yo no voy a volver a caminar. Pues nada, empezó un proceso muy largo de, efectivamente yo al principio no podía caminar, era con caminador, me tenían que bañar, me tenían que llevar al baño. Y después... Volviendo un poco al momento del accidente, digamos que estos son los hechos, esto fue todo lo que pasó, pero ¿tú cómo lo recuerdas? ¿Qué recuerdos tienes puntuales de tus emociones, de lo que sentiste, de lo que recuerdas de ese momento? Yo no me acuerdo del accidente como tal. Sí. A mí esto, como que el recuerdo fue construcción de varias versiones, de la niña que me persiguió, de los papás que me hicieron el torniquete, de mi mamá, de como todas estas cosas. Me imagino que por el evento tan traumático, como que tu memoria simplemente lo elimina. Yo creo que eso, y segundo, pues sí, o sea, yo creo que en el momento hubo tanto dolor que yo me desmayé. Ya. O sea, yo blackout. Sí. Una pregunta, el nervio que dices queda en la pierna, ¿cierto? Sí. El nervio ciático queda, o sea, cuando uno dice, ay, me duele la ciática, entonces va atrás de la pierna, o sea, va atrás de la pierna, y eso es lo que hace que uno pueda tener como sensibilidad en la pierna, o sea, el nervio ciático. Y la femoral es una arteria que va desde el corazón hasta la punta del pie. Entonces, que es como, haz de cuenta como la yugular, que uno dice como, uy, si uno se corta la yugular, ahí queda, es como la yugular de la parte inferior, entonces del corazón a la punta del pie. Entonces por eso dicen que en 3 minutos te puedes desangrar. Sí. Que efectivamente sí pasó, pero bueno, lo lograron manejar porque no me acuerdo si es la mamá o el papá de la niña del accidente, pues de la casa del accidente, era médico o es médico, entonces lograron hacerme un torniquete y como frenar la hemorragia. Pero, entonces, ¿qué sentía en el momento? Yo en el momento no me acuerdo del accidente. Me acuerdo ya estando porque yo estuve en la UCI, eso tampoco me acuerdo. Me acuerdo de despertarme y sentir un poco como de angustia de no saber en dónde estoy, pero mucha tranquilidad porque mi mamá estaba ahí. Y como que todo lo que pasaba alrededor, yo creo que mi familia lo hizo muy ameno. Pues yo no me acuerdo de estar triste en la clínica. A ver, me acuerdo de sentir mucho dolor porque tenía procedimientos que requerían, no sé, por ejemplo, todos los días iban a ponerme una inyección anticoagulante que me dieron la opción de ponérmela en el brazo o en el ombligo, alrededor del ombligo. Y yo me la puse en el ombligo porque yo decía, tengo más gordito y como que ahí no me duele tanto. Pero iban todos los días a chuzarme, entonces yo hoy en día odio las agujas. O sea, no puedo con las agujas, le tengo pánico, sudo. O sea, empiezo a pensar en ellas y mira, me da como estrés. Y el lunes que te conté que tengo un examen me van a chuzar y estoy estresadísima, pero bueno. Pero entonces sí, como que todo lo hicieron muy ameno. Entonces mi cuarto lo decoraron con las cartas que me mandaban del colegio. Yo lo que más, como el primer recuerdo que yo tengo es la primera salida que tuve de mi cuarto. Y de ahí como que ya me acuerdo nuevamente a estar en el cuarto. Es decir, llegó una niña del colegio y me acuerdo que fuimos a comer helado de vainilla con pepitas.
Eso es como mi recuerdo de, uy, pude salir del cuarto y además pude comer helado, porque me daban comida de clínica y eso que acá caleto, pero mi mamá me metía todo. O sea, que yo tenía antojo de pizza, hamburguesa, de lo que sea, mi mamá me metía todo. Pero sí, como que fue dentro de todo muy ameno. Sí sentía mucha angustia porque entonces todos los días que me iban a chuzar o yo tenía una herida que me la dejaron abierta para poder limpiarla todos los días. Entonces esos momentos para mí eran horribles. Sí. Sentía mucha angustia y miedo. Pero de resto todo era muy amable. Las enfermeras fueron súper amables. Mi mamá era súper amable. Claro, llegaba el médico con cara de jopo a decirme no va a volver a caminar, pero llegaba una enfermera y me decía, mira, esta férula te va a ayudar. Mi mamá era como así, esto no. Entonces, de ahí empezó un proceso de casi, o sea, yo estuve en terapia hasta los 15. Sí. En donde... Cuando tenías estos momentos que el médico te decía estas vainas en las horas después o los días después durante todo ese proceso, ¿cómo lo piensa una niña o cómo lo pensabas tú? O sea, ¿tú eras consciente de lo que esas palabras implicaban o simplemente... Sí, era como la superficie, pensabas que eran unos días, pero sí, ¿cómo pasaba en tu mente eso? Yo genuinamente no lo creí nunca, sí. Pero no como, uy, es que no le voy a creer. No, pues es como una niña que tú le dices, o sea, hagan el ejercicio un día, cojan a un niño y díganle, no sé, pues sí, como no vas a volver a caminar, sí. Nunca, pues literal. Sí. Como que sí, de pronto... Eso me lo dijeron, pero no me lo repitieron constantemente. O sea, esto fue el médico. Y ya después mi mamá fue como, no, vamos a hacer todo lo posible. Entonces ahí empezó las terapias. Entonces la terapeuta era como, no, vamos a ver cómo podemos hacer para que el dedito se mueva así. Entonces hacíamos acá. Empezaron una cantidad de bombardazos de cómo poder hacer que las cosas funcionaran bien, que yo no me quedé en el no puedo, sino como, esto sí pasó mucho y fue... ¿Cómo más tengo que sufrir para que se pueda dar, para poder volver a caminar? Las terapias las odiaba, me dolían mucho, porque además mi pierna quedó retraída, entonces todos los días me estiraban la pierna y celebrábamos cada milímetro que se podía estirar. Me metían en bañeras de hielo, después me sacaban a calor y apenas me sacaban me estiraban la pierna. O sea, amable no fue esa parte, sí. Yo solo decía, ¿qué más? Entonces después, que la férula, que la plantilla, que no sé qué, que yo vine a hacerme plantillas hasta hace 2 años porque yo me rehusaba, era como es que ya no más, sí. Ya no más, déjenme mi piecito chueco o córtenmelo, ya, más fácil. Pero en términos temporales, ¿cómo se vio toda esa recuperación? O sea, tienes el accidente, ¿cuánto duraste en la clínica inicialmente? Yo duré en la clínica... Yo especialmente, no estoy segura, pero creo que fueron como 3 meses, 4 meses. O sea, estuve en coma 1 semana. Después me levanté, pues estuve como 3 meses, 4 meses. Ya después me sacaron en silla de ruedas, empezó todo el tema de terapia. ¿Y era una inamovilidad absoluta o cómo sentías la pierna? Yo tenía yeso desde la punta del pie, o sea, era cubierto, hasta arriba del muslo, o sea, llegando a la cadera. Okay. Entonces yo no podía, y yeso doblado, o sea, entonces yo, pues, era baño o sea, compramos una cosa, me acuerdo, era como una bolsa gigante que tenía como como un cierre arriba, me apretaba durísimo, pero era buenísimo porque no me dejaba mojar el yeso. Sí. Pero espera, si era doblado, entonces tú no te podías parar recta. Pues como cuando uno está en muletas y se para con el otro pie, ya. Así. O sea, okay. yo caminaba con la pierna izquierda. Sí. Y vi el yeso hasta la cadera. Ya cuando me quitaron el yeso, eso me acuerdo que fue impactante porque, pues además... ¿A cuánto tiempo te quitaron el yeso? Alejo, la verdad no lo tengo tan claro, pero efectivamente yo creo que fue antes de salir. Es que después tuve otra vez yeso, ya voy para allá, en la misma pierna, sí. Ya vamos a eso. Pero seguramente a los 2 meses, 3 meses, porque me acuerdo en la clínica, falso. Yo estaba en la clínica me tenían sin yeso, sí. Porque tenía heridas abiertas. Uh-huh. Nunca entendí eso, ¿sabes? No entendí por qué tenía las heridas abiertas, pero todos los días iban a limpiarme las heridas. No sé la logística de eso, por qué fue.
Después me la cerraron, me pusieron el yeso y ahí ya pude salir. Entonces en mi casa sí era con esta bolsa gigante. Sí. Y no sé, pongamos, yo creo que estuve un montón de tiempo, como 2 meses más, un poquito más. Yo creo que sobre todo porque yo no me rompí huesos. Sí, eso te iba a preguntar, o sea, no No. solo fue muscular, el nervio, pero el yeso, ¿para qué era? Yo creo que para sostener, yo creo que el ángulo lo tenían que sostener para que todas las uniones que hicieron funcionaran. Ok. Porque, por ejemplo, me acuerdo en la clínica que me ponían una almohada debajo de la pierna para mantener la pierna flexionada. Ya. Pero que sí, yo no me rompí nada. O sea, yo no me rompí nada. Ya después fue que me rompí. No me rompí nada ahí. Y cuando me quitaron el yeso, me acuerdo ver la pierna supremamente seca. O sea, esto era... Yo no sé si tú has tenido yeso, pero eso que uno le quitan y uno no ha recibido sol, Sí. eso parecía un zombie, eso era... Y las cicatrices, yo solo veía las cicatrices y yo decía, qué asco. Qué asco. Nadie me va a querer así. Eso sí empezó a ser un pensamiento, como... Porque en mi colegio femenino usábamos falda y pues medias. Entonces cuando ya me quitaron el yeso, cuando tenía el yeso pues valía huevo, pues era el yeso y ay sí Alejandra, entonces yo me pido llevar a Alejandra a la cafetería y entonces carrera y entonces yo me subo y era lo máximo. Sí. Y los profesores fueron los más amorosos, o sea yo pasé jardín o transición, no me acuerdo en qué curso estaba, por amor, o sea, de verdad. Pero entonces sí, cuando me quitaron el yeso, ahí empezó la parte de pucha, es que ya no más. Entonces me estiraban todos los días y me llevaban y me metían en agua y me sacaban y vuelve y estiraba. Entonces mi mamá me cogía y yo veía a mi mamá, obviamente las mamás siendo fuertes y mostrando que ellas no pueden sentir para que uno no sienta, pero yo la sentía, pues o sea, es mi mamá, yo sé que está sufriendo. Mi mamá, Ale, tú eres fuerte y me hacían masajes en las cicatrices y las cicatrices fueron todo un tema. Entonces después me empecé a ir al colegio en media velada. Al principio me dejaron, pero después fue como, Ale, pues intenta hacer parte del uniforme y ponte media normal. ¿Eso qué significaba? Que se me veían las cicatrices. Y me acuerdo una vez, yo vuelvo y juego de chiquita, deportes. Y mi abuela es súper deportista, mis tíos son súper deportistas. Entonces, el deporte siempre estuvo. Y una cosa básica para un niño es nadar. Entonces me acuerdo en el colegio me metieron a natación y las profesoras le ayudaban a uno a cambiarse y me acuerdo a Chila se llamaba, pues no me acuerdo cómo se llamaba, le decíamos Chila. Y a Chila le dije un día como, Chila, perdón. Uy, que creo, acabo de caer en cuenta que ahí viene mucho que yo pido perdón, pero perdóname por mis cicatrices. Y me dijo como, ¿por qué? Y yo, es que dan asco. Y Chila, Ale, nada que ver. Pero a mí durante mucho tiempo yo sentía que a la gente le daba asco. No porque me dijeran nada, sino porque a mí me daban asco. Y era como, mis piernas son horribles. Entonces yo empezaba a ver las piernas de las otras niñas y eran piernas normales, pues, ¿sabes? Y ya después, más grande, empezó a ser un tema porque no podía usar tacones. Entonces yo decía, no, pucha, ahí empezó a hacer el tema de los niños. Entonces las fiestas de 15 y mis piernas y estas cicatrices horribles. ¿No podías usar tacones como por el movimiento que se hacía o por qué? Sí, bueno, yo no me rompí nada, pero el nervio ciático y toda la reconstrucción lo que hicieron fue que muchas cosas las sacaron de la pierna izquierda para pasarla a la pierna derecha. Me hicieron una neurorrafia. La verdad no sé qué es, pero me hicieron una neurorrafia. Para los que sepan. Yo quedé con pie caído. Entonces yo el movimiento... Cuando uno camina, hagan el ejercicio de caer en cuenta que uno hace talón, planta, punta. O sea, uno camina, talón, planta, punta. Yo caminaba y yo caía en la punta. Punta. Se me caía. Y a veces la punta no caía, sino que me caía el empeine y me iba de jeta. Entonces, y me vivía cayendo. Entonces, este movimiento de talón, planta, punta para unos zapatos normales, pues uno medio la maneja. Pero para unos tacones, si tú no tienes el movimiento talón, planta, punta, claro, no puedes usar. Y aparte me quedó como hacia adentro y en garra. O sea, mi pie quedó así y así. Entonces, no, o sea, chueco mal. Entonces yo usaba tacones, entonces este dedito no cabía y el tobillo se me iba. Y entonces empezaron las fiestas de 15 y yo, pucha, entonces
a las fiestas de 15 se iba con vestido corto, pero yo odiaba mis piernas, entonces yo trataba de irme de vestido largo, pero el dress code no me dejaba. Y era como, pucha, o sea, empezó todo un tema. Que con mi mamá lo sufrí mucho, o sea, como que yo le decía, como mami, me siento mal. O sea, en verdad ya no quiero tener la pierna, o sea, yo pensaba, prefiero no tener nada. Pero bueno, ahí fui superando, encontré algunos tacones que me funcionaban, otros que no. La verdad es que nunca nadie fue como... Obvio, no faltaba la pendeja o el pendejo que hacía un comentario como medio... Porque desde la ignorancia todo bien, como, uy, ¿qué te pasó? Y yo me inventaba historias, no, es que me mordió un tiburón. Y es que no sé qué. Pero había gente que era como, pues, de 10, una, ¿sabes? Sí. Pero es el tonito. Pero exacto, si te da curiosidad, te cuento. Y hoy en día te cuento con más frescura. Hoy en día, después de en verdad todo lo que he pasado... Estás haciendo un podcast sobre exacto. el tema, güey. Sí, ya, o sea, ya es como, ¿quieres tocarla? Dale. Entonces es como... Sí, ya el significado es otro. No te digo que las amo, porque yo todavía las veo y hay una en especial que además fue la que es en la pierna izquierda, de donde sacaron para poner en la pierna derecha. Esa es la más fea y es la más chiquita, y es la que más odio. Y es como impresionante cómo el cerebro además se mete un discurso en la cabeza de todo el mundo se está fijando, todo el mundo no sé qué. Sí. En verdad nadie. Sí me pasó una vez que un man en una piscina me dice, yo caminando sin zapatos, subo más la cadera para poder compensar el pie caído, que todavía tengo, porque me hicieron una cirugía para resolverlo un poquito, pero igual queda un poquito. Ya entramos ahí al resto de cosas, porque sí, hay muchas cosas detrás. Pero me dijo, como señorita Alejandra, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, claro. ¿Usted por qué camina tan raro? Pero es de la ignorancia, ¿sabes? Fue como, sí, no, porque atravesé. Ay, no, pues muy bien. Y yo, gracias. ¿Sabes? Como que... Pero entonces esa batalla con tu percepción corporal sigue siendo, pues, una batalla hoy en día. Yo creo que todos tenemos algo en el espejo que no nos gusta. O sea, como que uno mira al espejo y es como, ay, no, este ojo puede ser un poquito más así o más asado, no sé qué. En donde ahí viene como todo este tema cliché de amor propio. Y es como, a ver, yo me amo, pero hay muchas cosas de mí que quisiera cambiar. O sea, eso sí, ¿qué hacemos? Claro que sí, yo veo, por ejemplo, en Tierra Caliente, yo veo a estas viejas. Yo lo único que además suena muy morboso, pero yo lo único que me fijo en las personas, pues, sobre todo en las mujeres, pues porque yo soy mujer, en Tierra Caliente es en las piernas. Y es por el simple hecho de yo solo las veo y me imagino cómo serían mis piernas sin cicatrices. Claro, y seguramente esa mujer dice, no, es que a mí no me gusta mi rodilla porque es negra, o porque no, tengo celulitis, o por lo que sea. Que yo también tengo un montón de cosas, además de las cicatrices, que no me gustan. Pero sí, es un tema, pero no me quedo por el tema. Yeah. ¿Sabes? No dejo que me gane la batalla. Es como, pucha, hoy, listo, este vestido no me va tan bien con mis piernas porque no me siento tan cómoda, me voy a poner una falda larga. O, sí, como cuando uno está gordito y se prefiere poner una camisa más suelta para no sentirse como tan, pues como que uno se va adaptando. Y el cuerpo cambia, ¿sabes? El cuerpo cambia un montón. Yo ya no tengo 6 años, ya no tengo 20, ya mi cuerpo ha cambiado de formas que las cicatrices ya quedan en un segundo plano. En donde también tengo que cuidarlo de otra forma porque es, pucha, claro, por ¿cómo se llama? El accidente y por otros accidentes continuos a ese, tengo desbalances, entonces mi cuerpo se carga diferente. Entonces, ok, si yo quiero seguir corriendo o quiero seguir, no sé, quiero volver al triatlón o simplemente quiero levantar pesas y estar sana, yo tengo que cuidarlo. Entonces, masajes de descarga, entender por qué el cuerpo se mueve como se mueve. Que eso ha sido muy chévere, como que a mí, o sea, yo siempre quise, y ciencias me encantaba, pero sobre todo como toda la parte de anatomía, sí, para mí el cuerpo es maravilloso. O sea, entonces... Obvio, yo no he estudiado, yo soy arquitecta. Acá, paréntesis, soy arquitecta, pero todo el tema del cuerpo me fascina. Y entonces ver cómo, pucha, realmente, ¿por qué si yo bajo la cabeza, la lumbar se me puede cargar y el trapecio también? Entonces, ¿sabes? Como que todo va conectado, ¿sabes? Los deltoides, trapecios,
¿cómo se llama? Se me olvidó, ¿viste? Dorsales. Sí. O sea, todo va muy conectado. Mm. Y vuelve y juega mi cadera, porque me duele la cadera, porque la rodilla no está, porque el pie no está. O sea, el pie es la clave, el pie es la base de todo. Sí. Entonces a mí eso siempre me ha encantado, pero sí, es una constante todos los días, en donde no dejo que me mate, pero ahí está. Y volviendo a estas terapias que dices que sufriste mucho, y pues que obviamente fue todo un proceso, ¿fue un proceso muy gradual de pequeñas victorias? ¿O en qué momento, sí hubo un momento de realización como, oye, sí puedo volver a caminar, sí puedo volver a hacer deporte? ¿Cómo viviste todo ese proceso? Me gusta eso, como lo dijiste, fue como un proceso de pequeñas victorias. Y dentro de esas pequeñas victorias hubo retrocesos, que fueron los siguientes accidentes. Entonces yo salí y empezaron estas terapias de como estirarme la pierna. Pero en paralelo yo tenía una cosa que era hipersensibilidad, en donde tú me tocabas con una pluma y yo sentía que el pie me estaba quemando. Entonces, si yo me acostaba y me ponía la cobija encima, para mí era mortal. Entonces yo dormía con la pierna afuera, con una férula. Y ese fue el primer como cambio que hubo ahí, o primer como, sí, no sé cómo decirlo, pero la férula de noche era suavecita. Y para que no me doliera el pie por el roce de la férula, yo me la apreté tanto que me deformé el músculo. Entonces ese fue el primero. Entonces me deformé el músculo, tal. Después pasamos en el día era una férula de plástico, pero entonces yo era una niña de 6 años y ya había empezado como a poder medio apoyar el pie. Y estaba en el colegio y estaba subiendo una escalera, escalando ahí, y como yo tenía la pierna 90, pues yo podía apoyar y hacer fuerza, no podía levantar por completo, pero bueno, el caso es que tenía ahí la fuerza. Apoyé, me resbalé, me caí y me rompí el pie, el mismo pie. Entonces vuelve y juega, yeso. Entonces entonces igual seguíamos en terapias. ¿Qué eran las terapias? Por ejemplo, para la hipersensibilidad me hacían meter el pie en arroz, el pie en frijoles. Había de esos tapetes, o sea, cogíamos un tapete, todo era súper homemade. Cogíamos un tapete y pegábamos frijoles, arroz, arena, y entonces eran niveles. Entonces primero la arena, entonces uno caminaba por la arena. Después por el arroz. Después no sé qué. Electrocosas, entonces me pegaban y me pasaban corriente y ¿Y eso te dolía mucho? Horrible. O sea, yo solo sentía como si me estuvieran apuñalando con 1000 agujas. Bueno, me hice un tatuaje, yo siento que era como eso, o sea, sentí que es muy chistoso porque estas agujas no le tengo miedo es cuando me atraviesan, ¿saben? Como sí. Horrible. Pero bueno, yo siento que era como esto en todo el pie, era todo el pie así, quemando. Y me estiraban, me ponían corriente, entonces mientras me ponían corriente me estiraban, después me sacaban la corriente, me metían en un balde de hielo, me sacaban una tina caliente y me sacaban, y entre 2 personas, una me tenía la espalda, yo boca abajo, y la otra me jalaba la pierna. Y con yo no sé cómo se llama eso, que es como una cosita que mide ángulos, y empezaban todos los días a medirme, y pequeñas victorias, 1 milímetro, lo celebrábamos, era que salíamos y era como, nos vamos por ese brownie que querías, era celebración. Sí. Pero bueno, después de eso, después del volverme a romper la pierna, ya llevaba como 1 año y medio en muletas, entonces ya era experta en muletas, entonces hacía carreras en muletas. Y en una de esas carreras... Era parte de tu personalidad. No, pues claro, nada más una niña, ¿sabes? Como que yo veo a los niños y es como le pides a un niño quedarse quieto. Entonces hacía carreras y en una de esas me caí y me rompí el brazo. Entonces era yeso en el pie y yeso en el brazo, así. Y mi mamá, ya, culi cagada, quédate quieta, ya no más. Sí. O sea, falta las orejas, literal. Después, seguíamos terapias, después terapia de mano, obviamente. Llegó una fisioterapeuta a mi vida, Anita, ya cuando era más grande. Estando con Anita, también, todo esto es como en paralelo, me caí y me rompí la rodilla. Me abrí la rodilla, ese fue el menos grave. Y después tuve un desplazamiento de cadera, en donde me tuvieron que poner un tornillo en la cadera. Y
Y con Anita era mi terapeuta en verdad de confianza, era psicóloga, terapeuta, entonces llegábamos y echábamos chisme, entonces después del colegio, entonces tales y pascuales. Y después de eso me hicieron la última cirugía, que fue en el 2017, cuando me gradué del colegio, porque me dijeron, mira, con tu pie caído y tu pie en garra, lo que podemos hacer con eso es estirarlo y tratar de hacer una transferencia tendinosa del tendón de Aquiles arriba para que puedas tener más movilidad. Pero eso lo podemos hacer cuando termines de crecer, o sea, a los 18 años. Entonces durante todo este tiempo tratamos de hacerlo mejor, que estirar los dedos. Anita me estiraba, me ponía, me subía, me bajaba, metales, Yo me tocaba comprar para los zapatos del día a día, todo bien, pues no tenía que comprar un zapato especial ni nada, pero haz de cuenta, este era el pie y este era el otro. Entonces pues esta talla era una y esta talla era otra. Entonces para tierra caliente me tocaba comprar 2 pares de sandalias. O sea, yo soy 2 tallas menor en este pie que en este. Aún. Sí, yo compro 2 sandalias. ¿Y qué hago con el otro par? Lo tengo guardado ahí, porque me lo han preguntado. ¿Qué hago con el otro par? Lo tengo ahí. Y después, en esa cirugía, me pusieron un tornillo en el dedo. Entonces, me estiraron el dedo gordo. Yo no puedo doblar este dedo. Me hicieron la transferencia tendinosa. Entonces, puedo subir un poquito más. Igual me sigo tropezando. Igual los tacones para mí son un reto. Pero por lo menos ya la parte de abajo de mi pie podía tocar el piso. Sí. Y sí, fue muy doloroso. Yo debería seguir en terapias, yo debería seguir haciendo cosas. Pero a los 15 que tú me dices como ¿cuál fue el momento? En verdad fueron pequeñas victorias y a los 15 fue como, yo creo que ya empecé esa edad en donde yo ya no quería nada. O sea, de los 6 años a los 15, siempre en terapia. ¿Y en qué momento pues empezaste a hacer deporte? ¿Viste que era una realidad para ti? A los 11 me acuerdo perfecto de ir al gimnasio con mi abuelita. ¿Por qué? Porque yo era gordita. Entonces mi abuelita, mi hermano, mi abuelita y yo íbamos al gimnasio. Y era plan, o sea, gimnasio y tales y no sé qué. Y dietas, estuve que en la dieta que los punticos en la oreja, que la dieta de la piña, entonces comí piña todo el día. Una vez comí tanta papaya que me volví amarilla. No, yo pasé por todo. Y a los 11 entré al gimnasio y de ahí empezó como en la vida de deporte. Vuelve y juega, como que si bien me dijeron tú no vas a poder, como que yo buscaba la forma. Entonces me metí a básquet, a voleibol. Por fuera estaba en el gimnasio. Después, más grande, empecé a hacer TRX. Pero esta relación con el ejercicio, ¿tú sientes que fue gracias al accidente que tú quisiste probar que estaban equivocados y eso te daba más motivación para ejercitarte? ¿O simplemente fue algo muy natural que se fue dando? A los 11 fue por natural. Yeah. Yo cuando empecé a hacer cosas más técnicas que requerían de pronto como de, no sé, conciencia corporal y esa propiocepción de dónde está mi pie, cómo está funcionando, ahí fue como, pucha, esto ya es un reto que por más de que me hubieran dicho o por más de que mi terapeuta me diga o los médicos me digan no puedes trotar, yo lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, empecé a montar a caballo, a hacer salto y los estribos a mí se me salían. Entonces yo decía, no, ¿cómo hago? Entonces yo acomodaba el estribo. Ale, no, es que tienes que bajar. Y yo, no, esperen, es que mi pie no puedo. Listo. Entonces yo acomodaba el estribo a mi pie, como para poder hacer eso. O en básquet, no, que toca impulsarte con el no sé qué, al tercer golpe, no sé qué, saltas. Yo no puedo así, yo puedo así. Listo, Ale, hazlo así. Como que empezó a ser un reto de cómo le encuentro la comba al palo. Sí. ¿Verdad? O sea, como que mi pie es chueco, ¿qué hago? Tengo que solucionar de alguna forma. Hice patinaje artístico. Eso también fue un reto. Porque entonces había una sentadilla a un pie que con la pierna izquierda... que se me olvida cómo es este ejercicio. Normal, que uno se coge el pie y baja a una pierna y vuelve a subir. Se me olvida cómo se llama ese ejercicio. Como un squat con una pierna. Ajá. Sí. Eso se hacía en patines. Ay, madre. Y me encantaba. Me encantaba siempre y cuando mi pierna izquierda fuera la pierna de base. Cuando me pedían que la pierna derecha fuera base, yo no podía bajar tanto porque mi pie no daba. O sea, el movimiento no me daba. Entonces era como, no, pues yo lo puedo hacer de este lado. Entonces la coreografía la ponían para que yo lo pudiera hacer con el pie izquierdo.
Obvio, no faltaba, que por eso fue el desplazamiento de cadera también. El desplazamiento se dio porque en una clase de danzas me dijeron como, tienes que hacer un split. Y yo, no, es que yo no puedo. Pero no porque mi pie, sino porque humanamente yo no puedo. No, que sí, pa. Y ahí fue, chao cadera. ¿Sabes? Pero muy poquitas personas nunca me dieron la opción. Es como que siempre había opciones y yo siempre miré. Entonces hacía así, entonces tal. La bicicleta, yo nunca aprendí a montar bicicleta hasta hace 3 años que conseguí un profesor. Y entonces yo con ese pie montaba con un zapato y el otro con el choclo. Y entonces, a ver, como que el reto siempre estuvo y me daba mucha rabia tener mi pie así. Era como, si yo no tuviera, no tendría que pensar 8 veces más que la otra persona en hacer lo mismo. Pero lo hacía. Era como, ay, ya aquí fue madres. Pues, si esa persona puede, yo, ¿por qué no voy a poder? Con este tipo de condiciones, de accidentes, cosas que le pasan a uno, que simplemente la vida es dura y ya, uno puede asumir como 2 mentalidades. La primera, de cogerla como motor, de, bueno, a mí me toca más difícil, pero no importa, lo puedo hacer, le busco la comba al palo, como bien dices, y sí o sí lo voy a hacer. La otra es una mentalidad de víctima, de, no, es que el otro la tiene más fácil, no, es que a mí me tocó muy duro, yo no puedo, mi pie es así, Dios me odia, la vida me odia, y la mentalidad de víctima que todos conocemos. ¿Cómo haces para mantenerte en esta primera mentalidad y no en la mentalidad de víctima? Porque yo creo que, y esto creo que tiene que ver mucho mi mamá, y es que yo creo que no por mucho tiempo, pero en situaciones puntuales sí he tenido la mentalidad de víctima, en donde es como, pucha, como sí, a mí me toca hacer 3 pasos para hacer lo que tú haces en 1. Y era como, me daba mucha rabia y era como, maldita sea la hora en que a mí se me dio por aceptar ese cumpleaños o ese coso. O sea, es que, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Pero hoy en día ya es como, yo creo que por un tiempo lo vi como un juego. Y creo que hoy en día también es como ay, como veamos a ver cómo funciona acá. Y si me dicen, ¿qué me ha pasado? Por ejemplo, en clase de yoga es como, Ale, pone el pie en flex. Y es como, es que ya está. No, Ale, pero es que es así. Y yo, es que no puedo. O sea, ay, no, qué pena. Es como, en verdad, frescos. Pues como que nadie tiene por qué saber que mi pie es chueco. Pero yo creo que es como el juego de descubrir hasta dónde puedo llegar. A mí eso me parece chévere. Como, y por eso el cuerpo y la mente humana me parece tan brillante y como tan... O sea, esta gente que, pucha, los ultramaratonistas que se pegan 120 kilómetros. ¿Tú crees que eso es cuerpo? Eso es mente. Totalmente. Eso es pura cabeza. O al igual, no sé, Alejo, tú, ¿cómo? Que yo pienso, Alejo, ¿cómo hace para hacer 32 podcasts en un día? Eso es cabeza, eso son ganas, eso es hasta dónde puedo llegar. Y de ahí, ¿cómo puedo dar un pasito más? Es como, la mente es demasiado poderosa. La mente es demasiado poderosa y nosotros nos damos muy duro y somos súper... No, es que no voy a poder. Y entonces, ¿qué pasa si hago? Que ahí viene el tema del síndrome del impostor. Y es como... Es esa lucha constante de lo mismo, como con el cuerpo, que yo me levanto y es de pronto... No amo lo que veo en el espejo, pero voy a aprovecharlo. Lo mismo acá. Es como... Pucha, de pronto... Hoy no me siento capaz de hacer esto, pero vamos a darle igual. Que estoy seguro que... Pues no sé. Sí. No sé si has pensado como... ¿qué tal este podcast va a salir? No sé. Pero bueno. No, ya. Hagámoslo. Yo ahorita estoy en ese proceso, como yo ahorita me estoy dedicando al deporte, siendo arquitecta, siendo con un pie chueco, sí. en donde me dijeron no vas a volver a caminar y ahora es como, pues ahora mi vida es esto. Totalmente. Tomen, pero no solo tomen, porque ¿a quién? El médico no sabe que yo estoy acá. Me encantaría verlo un día y decirle, ¿qué hubo? Venga a mis clases. Me encantaría, porque además ya sé dónde está. ¿Sí? Sí, claro. ¿Cómo se llama? No, pues sacamos el reel diciendo el nombre. ¿Sabes qué? No me acuerdo cómo se llama. Es apellido Sastre y es profesor en la Nacional. Bueno, Sastre de la Nacional, vea. Sastre de la Nacional. Véalo. Lo admiro mucho por ser tan crudo, la verdad. Sí. Fue duro, pues, pero gracias. Pues gracias a él estoy acá. Pero sí, o sea, lo que dices, con quitarle la seriedad a las cosas, de
pues que todo se vuelva un juego. También me encanta esa mentalidad porque siento que uno sí logra muchas más cosas de esa forma, sea con el deporte, con esos retos físicos o emprendiendo, montando algún proyecto, con ganar plata. En verdad, o sea, la vida uno no se la puede tomar tan en serio y si tú tienes esas creencias limitantes de, uy, no, es que no me atrevo a hacer esto porque puedo perder mucho y no sé, se pueden burlar de mí. Bueno, ¿y qué? O sea, ¿a ti qué te importa lo que vayan a decir de ti? No, pero es que pierdo 2 millones de pesos. Bueno, hablando desde el privilegio, pero si eres una persona acomodada, esos 2 millones de pesos los puedes llegar a perder, pero también te puede llegar a cambiar la vida si tu proyecto sale bien. Entonces, lo digo es porque si muchas veces todos nos tomamos muy en serio las consecuencias, el no poder, el que pasa así y no vemos el, pues que pasa así, sí, sí pasa. Nos centramos en el que pasa así no, pero que pasa así sí. ¿Qué pasa si este podcast revienta? ¿Qué pasa si te vuelves la próxima Isa Vázquez? Que yo ya te lo he dicho varias veces, que tú tienes el potencial con tus redes, pero, o sea, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si no? Pues no lo logré y ya, pero queda la anécdota, los aprendizajes. Deberíamos ver la vida más como un juego para atrevernos más. Que es muy fácil decirlo, pero hacerlo, no creas, yo también hay Sí. días, me levanto y es como, ¿yo No. qué estoy haciendo Obvio. con mi vida diciendo 7 sentadillas más? O sea, yo digo como, o sea, que a veces uno dice, tomémoslo como un juego y empiezan las cosas de adulto, ¿no? Entonces, planilla, y entonces hay que pagar esto, y hay que pagar, y es como, juepucha, entiendo de dónde viene ese sentimiento porque todos lo tenemos, Sí. todos tenemos esa angustia de como, sí, pero sí, juepucha, intentarlo. Yo ahorita estoy aprendiendo eso porque yo soy de las que le tiene mucho miedo a fracasar. Sí. Le tengo mucho miedo. Pero si no fracaso, no aprendo. Y si no aprendo, no crezco. Y si no crezco, no avanzo. Total. Tienes mucha razón en eso de que, o sea, podemos estar aquí hablando de, no, sí, toma la vida como un juego. La teoría es muy bonita, la práctica es otra cosa. Y pues no quiero que se malinterprete, porque estemos los dos aquí hablando en un podcast de intentarlo, de darle con toda la opinión de los demás. Es que eso no quiere decir que obviamente a nosotros no nos pegue. A todos nos pega en algún punto, pero simplemente es pues tratar de tener esa mentalidad para que cuando pegue, igual seguir adelante con este podcast. Tuve una semana de mierda, Ale, una semana de mierda pesadísima, no salió nada, tengo un montón de bollos en el trabajo y no mucho tiempo pues para hacer esto. Hay momentos en los que digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué sigo haciendo esto? Después ya voy a cumplir 3 años con este podcast, con 1000 vainas en contra y aún haciéndolo con las uñas. Digo, ¿por qué no? Mejor me ahorro esta plata y me voy a Japón. Como cualquier man de 25 años. Porque no utilizo la plata, mi tiempo para otras cosas. Y sí, pues empiezo así, mamado de las cosas. Y pues, ¿qué hago? O sea, sacudirme y seguirle dando. O sea, hay veces que me pongo a preparar los episodios, a editar reels, a hacer un montón de vainas. No porque quiera, sino porque en mi mente me toca. O sea, si ya yo lo tengo desde una perspectiva de hoy tengo que hacer esto y no de uy, hoy veo si quiero preparar el episodio, hoy veo si quiero escribirle a esta persona, hoy veo si quiero hacer esto para el podcast. Sé que el 50% del tiempo no lo voy a hacer porque no voy a querer. Yo con esto ya es como me toca. O sea, tengo 4 invitados este sábado. Pues qué pena que llegue Ale y que yo no tenga nada preparado. Me toca. Y esa mentalidad de muchas veces me toca porque pues sé que así puedo lograr grandes cosas, pues sí me ha ayudado a avanzar, pues porque si todo se rigiera por la emoción, que así pasa en muchos proyectos de la mayoría de gente, pues por eso se pausan, porque la emoción se va y el impulso y esas ganas, y por eso todos los podcasts, el 90% de podcasts en el mundo tiene 3 episodios, por ejemplo. Porque claro, todos hacen un podcast y dicen,
ay, marica, el primero sí, qué chimba, no sé qué. El segundo, uff, no, marica, esto está tremendo. El tercero, como, oiga, no, venga, pero por qué no tenemos 1 millón de views, weón? ¿Qué está pasando? Ah, no, venga, esto es mucho trabajo y ya, lo dejan de hacer. O sea, está comprobado. Y sí, lo que digo, si tú ya desligas eso de quiero, qué chimba, simplemente me toca, cuando pases ese momento malo que tengas, que lo vas a pasar, estoy seguro, pues ya va a nacer todo otra vez la emoción y el entusiasmo, y al final yo creo que la disciplina siempre paga. Es imposible que no, o sea, a mí no me pueden quitar eso de la cabeza. Es imposible que si tú te esfuerzas por algo y des el 100%, eso no te pague. Uy, hablas y me llegan 3 cosas a la cabeza rápidamente acá, y es el motivo y como el drive de tus cosas, y es algo que yo estoy tratando de trabajar ahorita, es el why. O sea, Sí. si bien te toca, tú empezaste este podcast por algo, Sí. ¿sabes? Para conocer más gente que te pueda aportar algo, para enseñar, para, no sé, ese why. Como sentarse, que nos pasa muchas veces, y es como, ya por la inercia, perdemos como la razón de ser de las cosas, como por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, sentarse y decir, ok, esto yo lo empecé por esta razón, esto es muy valioso y es muy poderoso para poder seguir. Eso, Total. 1. 2, ayer hice un ejercicio muy chévere, porque yo estoy tratando de como organizar, que me salió una idea muy buena, que más adelante las contaré. Pero el ejercicio fue, puse mi nombre, escrito, o sea, cogí papel, cerré mi celular, cerré todo, tengo foto, ahorita te muestro, puse mi nombre, Ale, y empecé a poner qué soy, qué hago, qué puedo ofrecer, qué herramientas necesito para ofrecer y qué personas tengo a mi alrededor que me pueden ayudar para ofrecer eso. Y me senté ayer y empecé a escribir como desde lo más mínimo. Soy arquitecta, por ende también tengo bases en diseño, y además tengo una persona como Alejo que es creativa, y, o sea, empecé a hacer como un mapa de mi vida, y es como todo tiene un sentido, todo tiene una forma de ser y hacerse, y ahí viene a lo último, y es que tú dices como 3 episodios y se rinden. Vivimos en un mundo de inmediatez, ChatGPT, AI, bla, 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 bla. Sí. Y además en esa inmediatez nos aburrimos muy rápido porque no obtenemos esos resultados. A partir del resultado de este mapa mental que hice ayer, me surgió una idea, que a mí lo que me pasa con las ideas es que las tengo y es como, wow, sí, y empiezo a poner piedras en el camino. Es que, ¿y cómo voy a hacer esto? Y esto necesito, y no va a funcionar. Que eso pasa con el ejercicio. Uno llega a The Wall, haz de cuenta, en una maratón, kilómetro 30, llegas a The Wall. Episodio 3, The Wall. Sí, o sea, The Wall, ¿cómo lo definirías? The Wall es ese punto en donde tu cuerpo y mente ya no pueden más, en donde crees que ya no puedes más, en donde ya todo te sabe a mierda, en donde todo está mal, en donde todo duele, en donde... Literal, The Wall, te pones al frente de una pared y es como, es que no veo nada, o sea, no hay nada. Pero detrás de esa pared, ¿qué hay? Entonces, cuando pasas esa pared, ese tercer episodio, ese proyecto que te pusiste 1.000.000 de piedras, pero pasaste él como eso que fue tan como struggling, ahí es donde está lo que la disciplina da, lo que la pasión da, lo que el amor da. Todo esto está después de ese sufrimiento. Después de la lluvia viene el arco iris, viene el sol. Todas estas cosas son demasiado clichés, pero pasan. Sí. Y digamos, ligándolo con este podcast, pues todas esas terapias tan dolorosas, un proceso de 10 años que obviamente no debió ser nada lindo, y hoy pues literalmente eres una entrenadora, o sea, tu vida es el ejercicio, o sea, ese médico nunca se pudo haber imaginado este outcome. Eso no vino gratis, un montón de sufrimiento, de sacrificios, pero pasaste esa pared. Tal cual. No lo había visto así después de haber dicho esto, pero sí, tal cual. Y creo que después vienen como pequeñas paredes que uno va pasando, pero sí, tal cual, a mí me dijeron que no, y pude, y en la universidad fue dificilísimo, porque mientras yo estudiaba arquitectura, mi prioridad era el ejercicio. Pues mi prioridad no, igual me gradué y me fue muy bien, pero para mí el ejercicio siempre fue como el driver de mi vida. Que ahorita también es un trabajo de... El ejercicio no es lo único que soy.
Sí. Por eso el ejercicio de ayer. Ale, arquitecta, yogi, entrenadora personal, certificada en tal. Yo soy mucho más que una coach. Y eso hasta hace poquito lo entendí. Porque puedo ofrecer mucho más que un coach, respetando mucho solo a los que son coach, pero yo tengo mucha más experiencia en otras cosas que puedo llegar a ofrecer. Sí. Y ese es mi valor. Y mi valor es que tuve un accidente que me fortaleció física y mentalmente. Tengo el poder y tengo la fortaleza de que soy arquitecta, entonces tengo una estructura mental distinta a cualquier otra persona. Entonces, y tú, Alejo, tú no solo eres podcaster, ¿sabes? Sí, sí, total. Además, eres emprendedor, berraquísimo, financiero, berraquísimo. O sea, eres una cantidad de cosas. Y además de esto, novio, hijo, ¿sabes? Como que Sí. somos mucho y a nosotros se nos olvida lo que somos. Y no se nos puede olvidar. Somos mucho más. Y yo no soy mi accidente. Y yo no, ¿sabes? Como que ha sido parte de mi construcción. Y es la pregunta difícil de ¿quién es uno entonces? Uno es mucho. Es que definir esa identidad es vital para la vida. O sea, es una filosofía de vida que cada uno debe tener muy clara. ¿Por qué? Porque si tú no tienes definida tu identidad, siempre vas a aspirar. Y para mí, aspirar siempre va a estar mal. Porque, o sea, tú puedes tener ambición y quieres de lo que tú ya eres, querer crecer y ser mejor, que eso está bien. Pero si tú aspiras a ser otro, cuando no sabes ni siquiera quién eres tú, te vas a estrellar. Porque el otro es otro porque es él. Tú eres tú, no puedes ser él. Aquí hablando como un poco más filosófico, pero espero que me entiendan la idea. Entonces, o sea, lo que tú dices, cada uno pues tiene unas capacidades y un valor y unas ventajas frente a los demás, pues que nos han traído hasta donde estamos. Y listo, o sea, por ejemplo, tú no puedes saltar 3 metros, no puedes correr 100 kilómetros porque físicamente no puedes. Pero lo que tú has atravesado te ha permitido llegar hasta donde estás y esos son unas ventajas y unas capacidades que muy pocas personas seguramente en el mundo han pasado. Todo lo que tú has vivido y te han hecho esa persona. Tú debes crecer desde ahí, saber quién eres y construir tu identidad, tenerla bien definida y trabajar desde ahí. Yo igual, o sea, en ese ejercicio de compararse con los demás, pues con tantas redes sociales, con tantos podcasts tan exitosos, si yo digo como no, es que yo quiero ser él, yo quiero ser ese podcast, yo quiero tener eso, nunca lo voy a lograr porque yo, suena muy bobo, pero yo no soy él. O sea, yo soy Alejo y yo no solo tengo el podcast, yo tengo otras vainas, tengo otros proyectos, tengo otras cualidades que, listo, voy a trabajar para impulsarlas, pero yo no puedo aspirar a ser otra cosa que no soy, porque si no, esa es la fórmula de una vida de insatisfacción. O sea, la felicidad se define como tus aspiraciones menos la realidad. Eso es la felicidad. Si tus aspiraciones están en 8000 y tu realidad es 2, o sea, baila. Entonces hay que definir muy bien esas expectativas, pero siempre es de lo que eres, no es de imaginarios que pues no son reales. Y no, ¿cómo es que es el dicho de el peor enemigo de la felicidad es la comparación? Sí. Y te voy a decir una cosa. Siempre va a haber alguien mejor que uno y siempre va a haber alguien que lo admira a uno porque cree que uno es mejor que él. Es decir, a mí me han dicho como, Ale, es que, pucha, yo te admiro porque te levantas todos los días a las 5 de la mañana y vas y dictas clase. Y yo, wow. Y yo miro y yo digo, yo no he hecho nada hoy. No, yo me levanto a las 5, dicto clase y ¿qué? Y ya. Sí. Para eso alguien es... Y claro, yo miro para arriba, uno siempre mira para arriba. Y el ejercicio también de mirar para atrás, como, ¿qué has hecho? Es chévere. Ah, bueno, una de las cosas que puse en el ejercicio de ayer era, ¿qué he hecho yo? Porque también mirar hacia atrás es como uno en verdad se ha hecho. Uno ha hecho mucho. Y por eso que has hecho estás acá. Que a ver, claro, queda un camino por recorrer, que uno quisiera llegar siempre a más, pero
el por qué quieres llegar a más. Porque quieres parecerte a fulanito y sutanito. Claro, a mí se me ha pasado por la cabeza, es que yo quiero ser Isa Vázquez. Es que yo quiero ser, ¿cómo se llama? Silvia Araujo. Eso, Silvia Araujo. Yo quiero ser estas dos mujeres que me parecen increíbles. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo de pronto las mismas habilidades que tienen ellas, pero tengo fortalezas que de pronto ellas no tienen. ¿Cómo puedo explotar mis fortalezas? Exacto. Ahí está el poder. Es como, ¿cómo puedo? Sin, obviamente, luchando contra esta voz de es que no vas a poder y es que esto no te va a salir y esto. Ahí está como esa idea de jugar con la vida, un poquito. No jugar con la vida de los demás, eso es muy distinto. No, obviamente como jugar con la de uno, como, ay, ¿qué pasa si lanzo un programa y se me inscribieron 2 personas? Pues, que eso me pasó una vez. Me decía una persona como, ay, Ale, ¿y si te llega solo una persona a clase? Y es como, esa persona madrugó o decidió llegar y se está entregando. Yo voy a dar mi misma energía por una persona a por 20. ¿Sabes? Como que... Y eso me define a mí como persona. Yo no dependo de las demás personas. Pero sí, ese como cada quien tiene su poder y tú y yo somos mucho más. Y Sí. somos mucho más. Y todas las personas que vienen acá, que te llegan con alguna historia puntual, son mucho más allá de su historia. Total. Y eso es lo más chévere. Vale, sobre tu historia personal, me queda, pues quisiera preguntarte que mencionas a tu mamá en varias partes de la historia. ¿Tú has podido hablar con ella de ella cómo vivió todo ese proceso? Hace unos años hice una ¿cómo se llama? Un comercial con Advil que se llama Más fuerte que el dolor. Okay. Y hasta ese momento como que recordamos todo, entonces yo le pregunté a mi mamá, porque para el comercial me pidieron como las radiografías de mi accidente para hacer una escena y bueno, bla. Entonces como que abrimos esa caja de recuerdos, porque además en ese entonces mi mamá decidió no tomar fotos. Si yo tengo una foto como cercana a mi accidente es mucho. Entonces yo le decía, mami, ¿pero por qué no tienes registro? Que hoy en día uno registra hasta lo que, como lo que comió en la mañana. Sí, total. Mi mamá decía como, Ale, es que yo no quería recordar. Yo no quería recordar porque mi mamá dice que hay ciertas partes que como que se le borró, pero mi mamá lo recuerda con mucho dolor. Hoy en día dice, me hubieran gustado tener fotos porque sé que saliste adelante, pero en su momento no sabíamos qué iba a pasar. Entonces ella tenía mucho dolor y mucha angustia como una mamá, pues como mamá que es que su hija lo es todo. Yo tengo un hermano que además también lo hablé con él y le preguntaba como, Mate, tú te debiste haber sentido súper left out. Y me dijo como, en verdad la familia estuvo muy cercana, pero igual yo creo que Mate sí sintió, pues yo era el centro de atención. Pero entonces mi mamá era encima mío, pendiente de mí, que si funcionaba tal cosa, que si no funcionaba tal cosa. Años después, un paréntesis acá, yo tenía 13, 14, algo así, y para un Halloween yo no tenía disfraz, y de eso que uno coge una camiseta blanca, la rasga y le echa sangre encima. Ese es el Clásica. típico, exacto. Y nada, yo iba para una fiesta, entonces y salí y mi mamá empezó a llorar. Quítate eso, por favor, quítate eso. Y me cogía y me abría como los huecos que yo había hecho en la camiseta y me tocaba así y como que me terminó quitando la camiseta y yo, mami, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice, por favor, quítatela, quítatela. Claro, le acordó como a toda esta escena de sangre, de las heridas. Entonces, porque mi mamá me vio entrando a la clínica desangrada, llena, o sea, blanca, pero llena de sangre. Buena madre. Entonces, para mi mamá es traumático. Es traumático y yo siento que ella se siente muy orgullosa ella me dijo como, cuando entraste a tu primer trabajo como entrenadora, me sentí más orgulloso a que hubieras entrado a la universidad. Me dijo, para mí que tú puedas hacer esto me parece impresionante. Pero le da rabia que, por ejemplo, yo corra y me duele el pie y le da rabia. Puta Alejandra, deja de correr, ya, no más. O me enfermo o me pasa algo. Puta Alejandra, ¿pero por qué te enfermas? ¿Qué pasa? Entonces, claro, le da rabia, es como, quédate quieta, yo quiero que tú estés bien. Sí. Pero con todo eso mi mamá me soltó mucho, o sea, a las excursiones me soltó con mucha angustia. O sea, la primera excursión fue a los
8 años, esto fue 2 años después de mi accidente, entonces mandarla por allá al bosque, pues qué angustia, qué angustia. Claro. La admiro mucho porque tuvo mucha fuerza. Hoy en día quisiera que yo no hiciera nada por mi piecito y porque todo esté bien. Sí, y por cuidarte. como cualquier mamá, Sí, total. pero muy berraca. Muy berraca, la verdad. Y ver sufrir a su china en sus terapias y tener que ella misma bajarla y sostenerme para bajarle la pierna. O sea, ella hizo parte del sufrimiento, pero yo nunca la vi como una mala. Como, uy, mi mamá está haciendo sufrir. No. Jamás. Sí, para un papá debe ser muy difícil todo ese proceso. No, O sea, claro que ver al sí. hijo de uno atravesar todo eso, muy duro. Así que mucha berraca. Yo que la conocí, un personaje tomado. Un personaje, Es un personaje. y mucha berraca. Dale, para cerrar, ¿tú qué le dirías a esa Aleja de 6 años que está a punto de atravesar todo ese proceso de casi 10 años de terapias? Que confíe y que tenga paciencia. Eso me lo repito hoy en día también. Como confía y ten paciencia y quiérete un poquito más. Quiérete un poquito más. Porque el amor, ayer estaba oyendo un podcast además, el amor científicamente tiene efectos neuronales y en el cuerpo que hace que uno, pues en verdad, como pueda fortalecerse más con el entorno. Y tal cual, el amor de verse al espejo y no es del amor propio de, ay, te amo, cuerpo hermoso, precioso, sino como, pucha, tente compasión. No pasa nada si no puedes usar tacones. Fresca. Confía. Los tacones van a pasar de moda y vas a ir a poder rumbear en tenis. Fresca. Como cógela con más calma. Con más amor. Dale, muchas gracias por el espacio. A ti, Alejo, me encantó. Si llegaste hasta acá, gracias. Me alegra mucho saber que quieres ser distinto. Déjanos un comentario contándonos qué tal te pareció el episodio o qué temáticas te gustaría ver. Mi equipo y yo nos comprometemos a leerlos todos y trabajar semana a semana para traerte un contenido distinto y entrevistar a los mejores invitados. Hasta pronto.